La mujer ave. Hace algunos años tuve que brindar mis prácticas médicas en un pueblo muy alejado de las grandes ciudades. De hecho, fue como una especie de trato que hice con la escuela, pues el trabajo sería algo pesado. El centro de salud en el que estaría dando consulta solo se abría una sola semana al año. Aquella localidad estaba en medio de la Sierra Madre Occidental, muy cercano a otro pueblo muy famoso por la renta de cabañas. De hecho, ese fue nuestro primer destino. Pasamos una noche en aquel pueblo. Me reservo el nombre de estos lugares, más que nada por respeto a sus pobladores. Como dije anteriormente, tuvimos que pasar una noche en el pueblo vecino, pues el transporte solo salía una sola vez, y era por la mañana. Nos hospedamos en un hostal y al día siguiente a primera hora abordamos un camión muy deteriorado. Estaba todo oxidado y con las ventanas rotas. El chofer era una persona casi tan vieja como el mismo transporte. La mayoría de las enfermeras se quejaron. Yo me reservé mis comentarios. Más bien, tenía algunas dudas acerca de que el transporte funcionara. El camino era muy sinuoso. Tuvimos que parar varias veces. No por fallas del camión, sino porque encontrábamos algunos obstáculos en el camino. Ramas, enormes rocas y hasta algunos socavones a los que se les tuvo que rodear. Llevábamos más de una hora de camino y todo el personal comenzó a mostrarse inquieto. Llegamos hasta un camino de piedra. Más adelante nos encontramos con una pendiente muy pronunciada. Al ver yo que el camión no se detenía, entré en pánico. Me paré de mi asiento y fui a pedirle al chofer que parara. Pero el señor tranquilamente me dijo que no me preocupara, que siempre pasaba por aquel lugar. Solo redujo la velocidad. Yo sentí como si el corazón se me fuera a salir. Sin embargo, atravesamos la pendiente sin problema. Debajo ya se veía la entrada al poblado, que, más que pueblo, parecía una comunidad muy pequeña, pues se veían muy pocas casas, y hasta donde me habían contado, en aquel lugar solo existía una tienda. Nos estacionamos justo afuera de la casita que funcionaba como centro de salud. Dentro todo era muy rústico. Tenía muebles de hospital muy viejos. Quién sabe cuánto tiempo tenían sin cambiarlos. Camas, escritorios y gabinetes, todo estaba muy viejo, aunque funcional. Nos habían dicho que teníamos dos opciones para pasar la noche. Una era en la misma casa de consulta y otra era ir a la casa de una de las personas que más propiedades poseía en el pueblo. Según nos habían dicho, fue quien donó la casa para que fuera usada como centro de salud. Era un hombre ya muy viejo que no vivía en el pueblo. Él se encontraba en un hospital privado en la capital. Todavía no terminábamos de instalarnos cuando ya teníamos una fila de personas que deseaban ser atendidas. La mayoría de personas que atendí eran ya muy mayores que, al realizar exploraciones básicas, parecían tener buena salud. Sin embargo, la mayoría decía que se sentían mal, que perdían la vista a ratos, sentían náuseas, además que todos tenían pesadillas y fiebre alta repentina. Sin embargo, en las exploraciones durante la consulta, no noté nada extraño, ningún signo de enfermedad alguna. No obstante, yo escribí cada caso en mi bitácora. Conocí a una mujer muy joven, quien se ofreció como voluntaria para apoyar. Ella nos platicó a un par de enfermeras y a mí que en aquel lugar las personas eran muy creyentes de la brujería y que a su criterio todos sus síntomas eran sugestionados, pues aunque habían cosas extrañas en medio de la sierra, jamás conoció a una persona en el pueblo que se dedicara a hacer limpias o hechizos. Según ella, esas cosas solo se hacían en las grandes ciudades. Me hizo gracia platicar con la jovencita, pues al menos yo pensaba que esas historias de brujas y nahuales solo ocurrían en pueblos lejanos. Atendía a una persona que presentaba un resfriado común, cuando llegaron dos muchachos a informarme que su hermano menor se encontraba muy enfermo, que necesitaban que acudiera con urgencia.
Salí junto con 2 enfermeras rumbo a la casa de los muchachos. Esta se encontraba hasta donde terminaba el poblado. Era una pequeña casita de adobe con tejas de barro, con un pequeño corral en la parte trasera, y más allá estaba el campo abierto. Entramos en la casa. El menor se encontraba sobre un tapete con muchas cobijas encima. Deliraba, gritaba cosas sin sentido. Le tomamos signos vitales, y para mi asombro, lejos de presentar una temperatura alta, su cuerpo estaba muy frío. Hicimos todo lo que pudimos y logramos aumentar su temperatura. Una vez que estuvo tranquilo el niño, nos contó que todo lo que le ocurrió fue causado por la bruja que vive en el bosque. Según el niño, la bruja llegaba por las noches y se paraba afuera de su ventana, pues quería robar su alma. Se nos hizo fácil seguir el juego al niño, por lo que nos dirigimos a su habitación, donde nos indicó la ventana donde solía ver a la bruja. Me acerqué hasta el cuadro de madera que formaba la ventana, y entre el vidrio y el cuadro encontré un pedazo de piel negra con algunas plumas del mismo color. El niño vio las plumas y comenzó a gritar que era parte de la piel de la bruja que lo visitaba, que la última vez que estuvo allí, su papá la corrió a tiros, y al quedarse atorada, un pedazo de piel se le arrancó. No quise contradecir al niño. Tomé la piel y me la llevé para analizarla en un rato que tuviera libre. Era demasiado gruesa para pertenecer a algún ave. Regresé a consulta y por mera curiosidad empecé a preguntar a las personas a las que atendía si sabían algo de alguna bruja que se aparecía por allí cerca. Y para mi sorpresa, la mayoría de las personas coincidían que efectivamente, en las afueras del poblado solía aparecerse una bruja, a veces con forma de animal, sobre todo se aparecía en forma de un ave. Según las personas del pueblo, debían ser muy precavidas con sus hijos, pues este ser solía raptarlos y jamás los volvían a ver. Una señora incluso me dijo que, por este motivo, no solía haber muchos niños en la comunidad. Me sorprendió el número de personas que me daban el mismo relato. En un rato libre, comencé a analizar el pedazo de piel con plumas. Lucía demasiado extraño. La piel, como les dije, no era parecida a la de ningún animal que conociera. Después de mirar por largo rato, sentí como si la piel temblara por sí sola. Al principio, creí que eran mis nervios jugándome una broma. Pero el fenómeno se repitió, así que fui a hablarle a otro médico, que también fue testigo de que aquel pedazo de tejido con plumas se movía por sí solo. Por miedo a que la piel tuviera algún parásito que ocasionara aquel extraño movimiento, le prendimos fuego y lo redujimos a cenizas. Decidí pasar la primera noche en la casa que nos ofrecieron, pues el lugar brindaba una mayor comodidad, sobre todo porque aquella casa poseía el triple de tamaño del centro de salud y podía tener una habitación por 2 personas. Aquella primera noche caí rendido. La habitación que se me había asignado se encontraba hasta el fondo de la casa. Tenía un enorme ventanal que daba a un corral con algunos cerdos. Me quedé dormido sin problemas las primeras horas de la madrugada. Desafortunadamente, mi compañero de habitación me despertó, diciéndome que algo extraño ocurría afuera en el corral de los cerdos. Hacía mucho frío, y al levantarme de la cama, efectivamente, algo andaba mal. Los cerdos chillaban de desesperación. Nos asomamos por la ventana y vimos cómo un par de rancheros alumbraban con sus lámparas. No vimos mucho, pues todo allá afuera era muy oscuro y las lámparas de los rancheros iluminaban muy poco. Aún así, les puedo asegurar que vimos correr a una mujer desnuda con la piel flácida. Aquella visión no tardó en desvanecerse en la penumbra de la noche. Al día siguiente nos enteramos que les arrancó los ojos a un par de cerdos. Nos pidieron que echáramos un vistazo, pues en el poblado no había ningún veterinario. Las heridas eran extrañas, demasiado perfectas para que algún animal lo hubiera hecho. Además, encontramos plumas de ave negra. La gente murmuraba que todo había sido obra de la bruja que vivía en el fondo de la sierra.
El día en el centro de salud fue un poco más tranquilo que el anterior. Básicamente, solo pusimos algunas vacunas contra la influenza y esquema básico a los pocos niños que habitaban el pueblo. Más tarde estábamos tomando nuestro almuerzo, el cual había sido preparado amablemente por una señora del pueblo. Cuando llegaron corriendo dos hombres, nos informaron que uno de sus hijos se encontraba mal herido cerca de un sembradío de frijol. Llegamos hasta el campo y vimos al niño. Tenía una severa herida en la cabeza. Sin embargo, no me tocó a mí atenderlo, pues estando allí, la mamá del niño, una mujer de apenas 17 años de edad, nos pidió a mí y a los dos hombres que nos guiaron hasta allí, que fuéramos hasta una ladera, donde, según ella, su hijo menor, un bebé de brazos, había sido raptado por la bruja. De primera mano, no me creía la historia, pero la mujer se veía muy desesperada. Caminé entonces junto a los otros dos hombres que iban muy bien armados con un par de machetes. Atravesamos varios sembradíos. Yo iba con miedo, pero no por lo que fuéramos a encontrar, sino de los hombres que me acompañaban. Se veían muy rudos. No sé, no me daban tanta confianza. Salimos de los campos sembrados y llegamos hasta una brecha muy angosta que terminaba en una zona llena de árboles. Los hombres me dijeron que ellos sabían dónde vivía aquella bruja y que esperaban atraparla. Después de caminar otro tramo, nos topamos con una pequeña casita de adobe y tejado de láminas, y de pronto comenzamos a escuchar el llanto de un bebé. No había puerta, así que los dos hombres entraron. Sin embargo, se quedaron paralizados al igual que yo. Dentro había una mujer con un vestido negro, con un rostro que no lograría describir a la perfección. Era tan grotesco, tan aterrador y siniestro. Era como si su rostro humano estuviera mezclado con el pico de un ave, lo mismo que sus ojos. En una de sus manos sostenía al pequeño bebé y con la otra le hacía una herida con una navaja. Los hombres despertaron de su parálisis y se le dejaron ir a machetazos. Este ser se echó para atrás. Yo vi como si le saliera humo del cuerpo, y aunque estaba muy aterrado, me acerqué a agarrar al niño, quien de inmediato hice todo lo que pude para parar la hemorragia. No supe qué pasó después, solo escuché a los hombres decir que la bruja se les había escapado. Corrí a la clínica con el bebé en brazos. Afortunadamente pudimos salvarlo. La madre del niño, una vez que logró tranquilizarse, nos agradeció obsequiándonos algunas mazorcas, un costal de frijoles y cosas así. Me costó un tiempo asimilar lo que presencié, pues iba más allá de todo en cuanto creía. Y en cuanto terminamos las labores, salimos de ese lugar. Jamás he vuelto a aquel poblado, y en mi vida no he vuelto a presenciar algo tan maligno como mi encuentro con esa bruja. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.